Capítulo 31. El universo narrativo. Alumno. Cuando escuchamos la palabra universo solemos imaginar algo gigantesco. Pensamos en sagas enormes. Pensamos en historias con cientos de personajes. Pensamos en mundos complejos. Pero en narrativa existe una idea que muchas veces se malinterpreta. Un universo narrativo no depende de su tamaño, depende de su coherencia. Una pequeña aldea puede tener un universo narrativo. Una familia puede tener un universo narrativo. Una escuela puede tener un universo narrativo. Una estación de tren puede tener un universo narrativo. Un jardín puede tener un universo narrativo. Incluso un solo árbol observado durante años puede convertirse en el centro de un universo narrativo completo. Lo importante no es cuántas cosas contiene. Lo importante es que existan relaciones permanentes capaces de generar historias. Y aquí comenzamos a entrar en un nivel más profundo de la dirección documental. Porque hasta ahora hemos hablado de escenas, hemos hablado de secuencias, hemos hablado de personajes, hemos hablado de atmósferas. Pero todas esas cosas viven dentro de algo más grande, viven dentro de un sistema. Y ese sistema es lo que llamamos universo narrativo. Voy a proponerle un ejemplo. Imagina un documental sobre un barco pesquero. Un observador superficial diría, la historia trata sobre pescadores, y en cierto sentido tendría razón. Pero un director experimentado observa más profundamente. Comprende que los pescadores son una parte del sistema, porque alrededor de ellos existen fuerzas mucho mayores. El océano, las mareas, las tormentas, la abundancia o escasez de peces, las estaciones, el tiempo, la economía, la distancia, la fatiga, la incertidumbre. Y entonces entiende algo fundamental. Ninguna historia de ese barco existe fuera de esas fuerzas. Cada decisión, cada conflicto, cada éxito, cada fracaso, nace de la interacción entre esos elementos. Ahora imagine un hospital. Una mirada superficial dirá, los protagonistas son los médicos. Pero nuevamente el director observa algo distinto. Ve la enfermedad, ve el tiempo, ve la urgencia, ve la incertidumbre, ve la escasez de recursos, ve las decisiones difíciles, ve el azar. Los médicos existen dentro de esas fuerzas, y son esas fuerzas las que producen las historias. Esto es importante, porque nos enseña que los personajes rara vez generan la narrativa por sí solos. Normalmente responden a algo, luchan contra algo, se adaptan a algo, intentan comprender algo, y ese algo pertenece al universo narrativo. Ahora bien, pensemos en cualquier entorno vivo. Un bosque, una granja, una reserva natural, una montaña, un río, un jardín. ¿Qué es lo que realmente produce las historias? No los objetos, no las herramientas, no los elementos aislados. Las historias aparecen porque existen fuerzas que interactúan constantemente. Y aquí encontramos la primera gran fuerza narrativa, el tiempo, probablemente la más importante de todas, porque el tiempo es el gran transformador. Nada permanece igual bajo su influencia, todo cambia, todo envejece, todo madura, todo evoluciona, todo se transforma. Y el documental tiene una relación muy especial con el tiempo, porque una fotografía puede mostrar cómo es algo, pero un documental puede mostrar cómo cambia algo. Y esa diferencia es enorme. Cuando observamos una construcción durante años, cuando seguimos el crecimiento de un árbol, cuando acompañamos la evolución de una comunidad, cuando registramos la transformación de un paisaje, estamos observando el trabajo del tiempo. Por eso muchos grandes documentales son en el fondo estudios sobre la transformación, no sobre los objetos, no sobre los lugares, sobre el cambio. Porque el cambio es visible y el cambio es narrativo. Existe una segunda fuerza que merece especial atención, los ciclos. Todo sistema vivo funciona mediante ciclos, día y noche, invierno y verano, sequía y lluvia, nacimiento y muerte, actividad y reposo, crecimiento y declive. Los ciclos son extraordinariamente importantes porque generan estructura, producen patrones, y los patrones permiten anticipar acontecimientos. Cuando conocemos un ciclo comenzamos a percibir relaciones. Comprendemos que ciertas cosas preceden a otras, que determinados eventos anuncian transformaciones futuras, que algunos cambios son consecuencia de procesos anteriores, y de pronto dejamos de observar hechos aislados. Comenzamos a observar sistemas. Los buenos documentalistas aprenden a detectar esos sistemas, porque donde existe un sistema, existen historias potencialmente infinitas. Ahora agreguemos otra fuerza. El territorio. Muchas veces se subestima. Pero el territorio modifica profundamente cualquier relato. No es lo mismo observar la vida en una isla que en una ciudad. No es lo mismo documentar una comunidad costera que una comunidad de montaña.
No es lo mismo registrar una región árida que una región lluviosa. Cada territorio impone condiciones, y esas condiciones producen comportamientos, limitaciones, oportunidades, desafíos, adaptaciones. El territorio establece reglas invisibles, y todos los personajes deben convivir con ellas. Por eso el lugar nunca es simplemente un fondo, nunca es solamente un escenario. Es una fuerza activa, influye en cada decisión, influye en cada proceso, influye en cada historia. Y aquí aparece una idea que considero fundamental. Los documentales más ricos rara vez tratan sobre objetos aislados, tratan sobre relaciones. Observe la diferencia. Una pregunta simple sería, ¿qué es esto? Pero una pregunta narrativa es distinta. ¿Cómo se relaciona esto con aquello? ¿Por qué ocurre aquí y no en otro lugar? ¿Qué efecto produce? ¿Qué consecuencia genera? ¿Qué transformación desencadena? Observe cómo inmediatamente aparece la historia, porque las historias nacen de las relaciones, no de los elementos aislados. Una planta sola es una planta, pero una planta enfrentando una sequía ya es una historia. Un árbol solo es un árbol, pero un árbol resistiendo un invierno excepcionalmente duro ya es una historia. Un río solo es un río, pero un río modificando la vida de quienes viven junto a él ya es una historia. La narrativa aparece cuando dos fuerzas entran en contacto, cuando algo responde a algo, cuando una transformación genera otra transformación. Y aquí llegamos a una frase que quiero que conserve, quizás una de las más importantes de todo este bloque. Un universo narrativo no está compuesto por cosas, está compuesto por fuerzas y relaciones. Las cosas son visibles, las fuerzas suelen ser invisibles, pero son las fuerzas las que producen las historias. Y cuando un director aprende a reconocerlas, algo cambia para siempre. Deja de preguntarse, ¿qué puedo grabar esta semana? Y comienza a preguntarse, ¿qué procesos están interactuando? ¿Qué transformación está comenzando? ¿Qué fuerza está modificando el sistema? ¿Qué respuesta está apareciendo? En ese momento deja de perseguir episodios aislados y comienza a observar un universo completo, porque comprende que las historias no necesitan ser inventadas. Las historias ya están ocurriendo, nacen constantemente de las relaciones entre el tiempo, el territorio, los ciclos, los seres vivos y las decisiones que toman para adaptarse. Y cuanto más profundamente entendemos ese sistema, más claramente empezamos a ver algo extraordinario. Que un buen documental no registra acontecimientos separados, registra la vida de un universo en movimiento. Y justamente ese será el tema de nuestra próxima clase. Porque una vez que aprendemos a reconocer un universo narrativo, aparece una nueva habilidad, la capacidad de detectar sistemas completos de historias antes incluso de encender la cámara. Y esa es una de las herramientas más poderosas que puede desarrollar un director documental. Dos directores pueden grabar exactamente el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora, con la misma cámara, y producir obras completamente distintas, no ligeramente distintas, completamente distintas. ¿Por qué? Porque no están filmando lo mismo, aunque aparentemente estén mirando exactamente lo mismo. Imagine que dos personas entran a una huerta. Ambas observan una lechuga, un bancal, una pala, un microtúnel, unas gallinas, una pila de compost. Eso es lo visible. Eso es lo que cualquier visitante podría describir. Pero el trabajo del director comienza justamente donde termina la simple descripción, porque el director no observa solamente lo que está delante de sus ojos, observa aquello que está ocurriendo detrás de lo visible. Y ahí aparece una diferencia enorme. Un realizador puede mirar esa huerta y ver solamente agricultura. Entonces se interesará por técnicas, métodos, herramientas, procedimientos. Su serie terminará siendo una serie sobre cómo cultivar. Otro realizador puede mirar exactamente la misma huerta y ver adaptación. Entonces comenzará a prestar atención a la lluvia, al frío, a las plagas, a los errores, a las decisiones, a las soluciones. Su serie terminará siendo una serie sobre cómo enfrentar dificultades. Y un tercer realizador podría mirar la misma huerta y descubrir algo diferente. Podría descubrir el paso del tiempo. Entonces comenzará a registrar cambios, transformaciones, ciclos, estaciones, procesos. Su serie terminará hablando de algo mucho más amplio que la agricultura. Hablará de cómo cambia la vida. Y observe algo importante, ninguno de los tres está equivocado. Los tres están observando una realidad verdadera. La diferencia es que cada uno eligió un universo narrativo distinto. Y aquí aparece una de las preguntas más importantes que puede hacerse cualquier director. ¿Qué estoy viendo realmente?
Porque la respuesta a esa pregunta determina todo lo que viene después. Determina qué se graba, determina qué se descarta, determina qué se considera importante, determina incluso qué historias aparecen. Voy a llevarlo a un ejemplo extremo. Imagine una ciudad filmada durante 20 años. 20 años. Miles de calles, miles de personas, miles de acontecimientos. Pregunta, ¿de qué trata esa película? La respuesta es sencilla. Todavía no lo sabemos, porque la ciudad no es la historia, la ciudad es el territorio. La historia dependerá de qué decidió observar el director. Podría tratar de arquitectura, podría tratar de migraciones, podría tratar de cambios sociales, podría tratar del envejecimiento de una generación, podría tratar del crecimiento económico, podría tratar de la desaparición de ciertos barrios. Todo ocurre dentro de la misma ciudad, pero cada mirada construye un universo diferente. Y esto nos conduce a una idea fundamental. Un universo narrativo no está compuesto por objetos, está compuesto por relaciones. Esta idea merece que nos detengamos un momento, porque muchas veces parece que filmamos cosas. Pero en realidad las historias nunca nacen de las cosas, nacen de las relaciones entre las cosas. Una lechuga por sí sola es información. Una lechuga creciendo durante semanas es una historia. Una pila de compost es información. Una pila de compost pasando de fría a caliente es una transformación. Una gallina es información. Una gallina participando en un ciclo de fertilidad es una relación. Y las relaciones son el combustible de la narrativa. Por eso los documentales más débiles suelen limitarse a mostrar elementos, mientras que los documentales más sólidos muestran conexiones. Y los documentales verdaderamente memorables hacen algo todavía más interesante. Muestran fuerzas. Detengámonos aquí, porque esta diferencia es enorme. Un documental simple filma cosas, un documental sólido filma relaciones, un documental extraordinario filma fuerzas. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es algo que modifica la historia, aunque no podamos verlo directamente. Por ejemplo, el invierno es una fuerza, nunca aparece frente a la cámara, nadie puede filmar el invierno. Lo único que puede filmarse son sus consecuencias, la escarcha, el barro, la lluvia, la humedad, los días cortos, las plantas detenidas, las plantas favorecidas por el frío. Es decir, no vemos la fuerza, vemos los efectos de la fuerza. Y aquí encontramos uno de los descubrimientos más importantes de la dirección documental. Los grandes documentales rara vez están interesados en los objetos, están interesados en las fuerzas que transforman esos objetos. Por eso una montaña puede ser mucho más que una montaña. Puede convertirse en una fuerza que desafía a los alpinistas. Por eso el océano puede convertirse en mucho más que agua. Puede transformarse en una fuerza que condiciona la vida de quienes dependen de él. Por eso una estación del año puede convertirse en protagonista, porque modifica continuamente aquello que ocurre. Y cuanto más observamos, más evidente se vuelve algo fascinante. Las fuerzas son narrativamente inagotables, porque nunca se manifiestan exactamente igual. Piensa en la lluvia. Puede llegar suave, puede llegar violenta, puede durar una tarde, puede durar una semana, puede favorecer un cultivo, puede arruinar otro, puede generar abundancia, puede generar problemas. La misma fuerza produce historias distintas una y otra vez. Por eso algunos documentales parecen tener una capacidad infinita para generar nuevos relatos, porque están conectados a fuerzas profundas, no a acontecimientos aislados. Y ahora quiero introducir una idea que considero una de las más importantes de toda esta etapa del curso: la figura del director como cartógrafo. Normalmente pensamos que el director crea historias, pero en el documental eso no siempre es cierto. Muchas veces el director se parece mucho más a un explorador o a un cartógrafo. Un cartógrafo no fabrica montañas, no crea ríos, no inventa bosques, simplemente aprende a reconocerlos. Después construye un mapa para que otros puedan comprender ese territorio. El documentalista hace algo muy parecido. No crea las transformaciones, no crea los ciclos, no crea las estaciones, no crea las relaciones, las descubre, las observa, las registra, y luego construye un mapa narrativo para que el espectador pueda recorrerlas. Por eso muchas de las mejores historias documentales parecen surgir de manera natural, porque ya estaban ocurriendo. Lo único que faltaba era alguien capaz de reconocerlas. Y aquí se produce un cambio profundo en la forma de trabajar. El principiante suele preguntarse, ¿qué historia voy a inventar? El documentalista experimentado suele preguntarse, ¿qué historia ya está ocurriendo delante de mí? Parece una diferencia pequeña,
pero cambia completamente la mirada, porque deja de buscar acontecimientos extraordinarios y comienza a observar procesos, patrones, relaciones, transformaciones. Empieza a notar aquello que normalmente pasa desapercibido, y cuanto más desarrolla esta capacidad, más historias aparecen. No porque el mundo cambie, sino porque aprende a verlo de otra manera. Llega un momento en que deja de observar solamente plantas y comienza a observar adaptación. Deja de observar solamente lluvia y comienza a observar consecuencias. Deja de observar solamente estaciones y comienza a observar fuerzas. Deja de observar solamente objetos y comienza a observar relaciones. Y cuando eso ocurre, sucede algo muy importante. La cámara deja de ser la herramienta principal. La herramienta principal pasa a ser la mirada, porque la cámara únicamente registra aquello que la mirada fue capaz de descubrir primero. Y esa es una de las grandes diferencias entre grabar y dirigir. Grabar consiste en apuntar una cámara hacia algo. Dirigir consiste en comprender qué significado puede esconderse detrás de aquello que estamos viendo. Y cuando esa comprensión aparece, las historias comienzan a revelarse por todas partes, incluso antes de encender la cámara, incluso antes de planificar un episodio, incluso antes de decidir qué grabar, porque el universo narrativo ya está trabajando, ya está produciendo transformaciones, ya está generando preguntas, ya está creando historias, y el trabajo del director consiste en aprender a reconocerlas, porque las historias más poderosas rara vez son inventadas, casi siempre estaban allí, esperando ser descubiertas. Y en la próxima clase avanzaremos un paso más. Entraremos en un concepto que opera detrás de casi todas las historias memorables. Algo que influye sobre los personajes, sobre los escenarios, sobre las decisiones y sobre los conflictos, aunque muchas veces jamás aparezca frente a la cámara. Capítulo 32. Las fuerzas narrativas invisibles. Porque una de las habilidades más valiosas que puede desarrollar un director es aprender a detectar aquello que gobierna una historia sin mostrarse nunca directamente. Y una vez que aprenda a reconocer esas fuerzas invisibles, descubrirá que cada paisaje contiene muchas más historias de las que imaginaba.